aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Muy buenos días, un feliz sábado para todos nuestros apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos siguen en esta transmisión especial de su escuela sabática transmitido por el Ministerio Restaurando. Bienvenidos. ¿Qué tal, Yoga? Bienvenidos, muy bien, gracias a Dios. Bien, en esta ocasión pues estamos en la lección número 4 y esperamos que podamos también participar todos, disfrutar esta interesante lección que lleva un título muy significativo, un título que le llama pues mucho la atención a los adventistas. El título es La mano de Dios en el timón, lección número 4 de este folleto, y pues le invitamos para que tengamos las palabras de oración. Nuestro Dios y nuestro cariñoso Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa de poder discutir esta lección de escuela sabática, rogando que puedas usarnos poderosamente para que este programa sea de bendición para todos los oyentes. Pedimos que nos dirija y nos bendiga, y así a cada uno de sus hijos. En el nombre de su amado Hijo Cristo. Amén. El texto básico de esta semana, vamos a compartirlo y a leerlo. Está en Habacuc capítulo 2, versículo 20. Veamos este interesante pasaje que sirvió de texto para toda la semana. Habacuc 2:20 es el versículo de memoria, pasaje central de la semana. Mas Yahweh está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Interesante, pues ese es el mensaje que encontramos
en este pasaje. Bienvenidos los hermanos que se integran en esta transmisión, el hermano Eduardo Ortiz de Venezuela. Gracias, hermano, por sus saludos. Igualmente, el hermano Luis Enrique, que está en Colombia. Así que le agradecemos a todos ustedes el estar con nosotros en esta transmisión especial de su escuela sabática para esta semana, lección número 4. Y este texto tiene, pues, algunos detalles que vamos a aclarar antes que entremos en la discusión, en el análisis. Este pasaje es muy conocido y es muy usado por los adventistas para hablar de la reverencia. De paso, en muchas iglesias lo tienen cerca del púlpito para llamar a la reverencia. Pero cuando tuve la oportunidad de investigar este pasaje, y no el pasaje, sino el libro completo de Habacuc, a lo que le llaman una exégesis, pude verificar que realmente no está hablando de nada de lo que nosotros pensamos cuando usamos el texto, porque lo que está siendo utilizado el pasaje hoy día es para llamar a la reverencia, que la gente haga silencio, que se concentre en la iglesia, pero el pasaje no está hablando de nada de eso. Quizás en forma secundaria se puede usar. Lo que está el mensaje transmitiendo es un mensaje de seguridad para Habacuc. Habacuc vivió un tiempo cuando él estaba observando que los enemigos de Dios, o más bien aquellos pueblos o naciones que no servían a Dios, estaban siendo prosperados, y él veía que los fieles, los que llevaban el nombre de Dios, pues les pasaban muchas dificultades, como también David en un salmo, o el salmista, no recuerdo si es David, creo que es Salmo 73, también presenta la misma problemática, que veía que los impíos, los que no servían a Dios, vivían con mucha bonanza, con mucha prosperidad. Pero en este caso, a Habacuc le preocupaba que Dios estaba permitiendo que una nación que no le servía a él, pues tenía, digamos, prosperidad y estaba invadiendo y estaba conquistando muchas naciones. Entonces, la fe de Habacuc se tambaleó y él estaba prácticamente como indagando a Dios, interrogando a Dios, preguntándole por qué Dios permitía que las naciones o una nación que era impía, que no le servía, tuviese tanta prosperidad. Entonces, Dios le da un mensaje a Habacuc de seguridad y diciéndole, mira, no te preocupes, Habacuc. Si bien es cierto que esta nación que yo estoy utilizando como un instrumento para digamos, disciplinar a mi pueblo, a la nación de Israel, sin embargo, a esa nación también a su tiempo le llegará su destino. Y entonces el mensaje que Dios le dice es, mira, Habacuc, yo estoy aquí en mi santo templo, calle delante de él toda la tierra, es decir, no me cuestione, haz silencio porque yo sé lo que estoy haciendo. Y entonces de ahí que el título de esta lección está muy a tono con el mensaje que Dios le da a Habacuc, la mano de Dios en el timón. Dios le estaba diciendo a Habacuc que él estaba al control a pesar de las cosas que él estaba viendo en esa nación, Babilonia, y que le preocupaban, le molestaban a Habacuc. El mensaje que se le da a Habacuc es que esté tranquilo, que confíe en el poder de Dios, que Dios estaba al control a pesar de que naciones o una nación específica que no le servía estaba aparentemente prosperando e incluso estaba siendo utilizada como un instrumento para castigar a la nación hebrea. Y por lo tanto, ese es el mensaje que está en Habacuc 2:20, de que nosotros los seres humanos, aunque no entendamos ciertas cosas, debemos saber que Dios está en el timón al control. Amén, así es. En los pensamientos clave de esta semana, hemos extraído una cita que está en el libro Alza tus ojos, la página 174, que dice que si su pecado ha sido contra Dios, no necesita darle publicidad, sino confesarlo a él. Esto lo dice la sierva de Dios en este libro, Alza tus ojos, página 174. Si su pecado ha sido contra Dios, no necesita darle publicidad, sino confesarlo a él.
A menudo los pobres y débiles mortales actúan en forma muy desacertada al confesar sus pecados a seres humanos. Lea todo el capítulo 18 de Mateo y encuentre en su instrucción alivio, valor y esperanza. Es decir, en ese capítulo, Cristo presenta el procedimiento. Que realmente, cuando alguien está en pecado, uno va directamente a esa persona y hace los arreglos. Dice más la cita, a veces por fe, o más bien avance por fe. Concentre su esfuerzo en ello. Le aconsejo presentar su caso delante del Señor Jesús en oración. Crea que Él le escucha y que cuando confiesa sus pecados, se arrepiente y camina humildemente delante de Dios, le perdona. Es decir, que en este caso podemos ver que el pecado tiene un procedimiento para que podamos lidiar con él. Si es un pecado público que afecta a otras personas, entonces uno hace la confesión pública si es el caso. Pero si es un pecado que realmente afecta a Dios, usted lo hace directamente a Dios. Y es más, el procedimiento que está en Mateo 18 es que se confiesa el pecado a esa persona, si es una persona, y a Dios, no a más. Ahora, si fue un asunto público, se hace públicamente. Es el procedimiento que presenta la Biblia y es a lo que está haciendo alusión. Así que en esta semana veamos que hay procedimientos y hay formas de cómo podemos arreglar aquellas cosas que están mal y no tratar de publicarlo porque eso posiblemente haga más mal. En la parte del domingo veamos la primera parte de la mano de Dios en el timón. No obstante la incertidumbre hacia el futuro que todos podemos manifestar, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Veamos en Daniel capítulo 12 y versículo 10. Vamos a volver también a Habacuc 2:20 para que veamos cómo se conecta, pero leamos a Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Interesante. Los entendidos comprenderán. Y es así. A veces no hay que dar muchas explicaciones, porque los entendidos van a entender. A veces queremos hacer las cosas a la fuerza, queremos forzar y no salen bien. A Daniel se le dijo, mira, sella las palabras, esto que se escribe aquí es para el tiempo del fin, lo que tú has recibido, y los entendidos van a comprender. Es un mensaje actual, ¿verdad? Presente, porque muchas veces hemos dado mensajes a personas que amamos y a personas que ni siquiera conocemos y queremos que tomen decisiones inmediatamente, pero a su tiempo los entendidos van a comprender. En Habacuc 2:20 ya hemos visto el mensaje que nos comunica ese pasaje, mas Yahweh está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ya vimos que es un mensaje de confianza, de seguridad, a pesar de lo que estamos viendo visiblemente, como que no nos convence, como que nos molesta, y aunque creamos que le trae, digamos, descrédito a la obra de Dios, pues posiblemente puede ser una iglesia que están pasando cosas horribles, y nosotros queremos arreglarla o reformarla a la fuerza. No es que no hagamos nada, hay un límite para nosotros hacer como seres humanos, pero debemos siempre recordar que Dios está al control. Amén. Veamos la siguiente cita, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos fortalecernos en el Señor, no en la fuerza humana, en el Señor. El futuro está delante de nosotros y ocurrirán hechos imprevistos que cambiarán el estado actual de las cosas del mundo. La lujuria y la codicia están luchando para lograr la supremacía. Se ejercerán opresión y odio con propósitos destructivos. Inspirados por un poder maligno, los instrumentos de Satanás obrarán activamente para cumplir su voluntad. Los impíos procederán impíamente
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Cada alma verdaderamente convertida se revestirá con toda la armadura de Dios y enfrentará con bravura al enemigo invisible. Amén. Los siervos de Dios comprenderán la necesidad de participar de la naturaleza divina. Vivimos en tiempos de peligro. Nuestra única seguridad está en caminar en las huellas de Cristo y llevar su yugo. Y ese fue el mensaje que se le dio a Habacuc, que todo ser humano debe esperar en confianza, debe callar y permitir que los planes de Dios se desarrollen, que a su tiempo se van a ejecutar. Amén. En la parte del lunes vimos la segunda parte de la mano de Dios en el timón. Dios está en control de la situación del creyente, no cabe duda. Pero ¿cuál es a menudo la situación que enfrentarían muchos hijos de Dios? Esto es importante porque esto es verdad presente en lo que viene a continuación. Aunque Dios está al control, veamos cuál es la situación que está profetizada que a menudo enfrentarían los hijos de Dios. Juan capítulo 16, versículo 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho. Bien, es una profecía que comenzó a cumplirse desde los tiempos del siglo I, pero que es una verdad muy latente, muy presente para nuestros días, siglo XXI. La profecía dice allí que los hijos de Dios iban a sufrir persecuciones y habría una razón fundamental que Cristo está mostrando aquí. En el tiempo de Cristo, las personas que llevaron a Cristo a su enjuiciamiento eran personas que profesaban a Dios, al único Dios verdadero. Los judíos habían preservado las escrituras. De paso, no se les reprende a ellos porque dice que la hayan, digamos, tergiversado, o sea, los escritos. Pero la habían malinterpretado. Y además de eso también habían puesto muchísimas tradiciones por encima de la Biblia. Y Cristo eso sí le llamó la atención. Pero repetimos, sí les reconoció que ellos habían preservado la Biblia. Algo contrario a lo que ocurre hoy día. Que no solamente la malinterpretan, sino que a través de ciertas manipulaciones del pasado, sabemos que hay escritos agregados a la Biblia que no son parte de ella. Pero en el caso hebreo, se le dice que ellos habían preservado la Biblia. Amén. Dice que la palabra viene de los judíos. Entonces, los tiempos turbulentos a los cuales Cristo se refería, se comenzaron a cumplir en su propia época. Los hebreos conocían, por lo menos profesaban al Dios verdadero, pero ignoraron a su Hijo. No lo conocieron cuando lo visitó en su tiempo. Y Cristo ahora proyecta para el futuro que muchos se ven llevados a los tribunales y que también algunos iban a ser muertos porque los que estaban, digamos, detrás de estas acciones pensaban que estaban haciéndole favor a Dios. Pensaban que Dios lo estaba, digamos, enviando a esto. Y de paso, los mismos judíos llevaron a Esteban a la muerte, pues ellos pensaban que estaban defendiendo el honor de Dios, porque Esteban le presentó unas cuantas verdades allí. Esteban hizo un recuento histórico porque conocía la historia hebrea y fue apedreado, además de Cristo que ya había sido crucificado. Y Cristo presentó ahí en Juan 16, 1 al 4, que lo que perpetrarían esas acciones no conocían a Dios ni a Él, o sea, al Padre y al Hijo.
Y esto es una buena ocasión para reflexionar de que si es verdad, como dicen algunos intérpretes, algunos teólogos, en este caso adventistas, de que el concepto de Dios trinitario estaba en el Antiguo Testamento, que los hebreos no lo vieron eso y que es en el Nuevo que se desarrolla y se amplía esa revelación. Y se basan en palabras como Elohim, que es un sustantivo plural, y dicen que allí está, digamos, demostrado que Dios es una trinidad o una composición de tres personas, y que los hebreos no lo entendieron así en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo sí se revela, pero esta predicción que da Cristo en Juan 16 no dice que Cristo está revelando que ellos son tres. Aquí está hablando, es más, ni que sean dos tampoco. Lo que está presentando es que lo que iban a perseguir al pueblo de Dios, comenzando desde el siglo primero, sus acciones estaban motivadas porque no conocían a Dios ni a Él. Note que a Dios los separa, a Dios y a Él. ¿Mm? Entonces, es claro que Cristo estaba de acuerdo con el concepto hebreo de que Dios es una persona. El problema está en que los hebreos no reconocieron al Mesías. Hoy día, muchas personas todavía sostienen de que son tres personas que constituyen a Dios. Repito, la profecía de Juan 16, 1 al 4, dice que lo que iban a perseguir al pueblo de Dios no conocían a Dios y a Cristo. Allí hay dos personas, el Padre y el Hijo. Igualmente, en los siglos de la Edad Media, lo que inventaron la Santa Inquisición fueron los que inventaron también la Trinidad. No conocían al Padre y al Hijo, conocían a otro Dios, ajeno al de la Iglesia Apostólica. Y la Inquisición mató a millones de personas, de cristianos, de creyentes. Así que ese mensaje está para hoy día. Veamos ahora en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 13. 2 Timoteo 3, 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El apóstol Pablo fue un testimonio viviente de lo que fue esa predicción que hizo Cristo de Juan 16, 1 al 4, de que serían perseguidos porque no conocían a Dios y al Padre. De paso, el mismo Pablo, antes conocido como Saúl o Saulo, fue parte de los que emprendieron la persecución contra los creyentes. Luego tuvo un encuentro con Cristo y ahí completó en tener un conocimiento amplio de Dios y de Cristo. Y él fue un defensor y fue perseguido otra vez, fue perseguido esta vez porque ahora sí conocía a Dios realmente y a Cristo. Y lo que aspiran o lo que dicen estar creyendo en el único Dios y su Hijo van a padecer persecución. En muchos casos, los amigos se enemistarán, dice el libro Alza tus ojos, la página 175. Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Usted se imagina la cantidad de hermanos a quienes apreciamos y con quienes compartíamos juntos por años, que hoy se han convertido en nuestros enemigos, solamente porque le estamos presentando lo que presenta la Sagrada Escritura en cuanto a la revelación bíblica de quién es Dios. Se han hecho nuestros enemigos. Y es más, comulgan o tienen más relación o más contacto amistoso hasta con las iglesias que supuestamente denuncian que son Babilonia, antes con un supuesto disidente. Así es. Hasta los púlpitos se lo entregan a líderes y pastores de esas iglesias populistas que ellos mismos denuncian que son Babilonia. Sin embargo, a un disidente no. Ese es el diablo encarnado. O sea, le tienen miedo a los supuestos disidentes. No estamos diciendo que todos los que están clasificados como grupos disidentes, que todos estén llevando la verdad bíblica. Pero lo cierto es que son muchos los ministerios, grupos, hermanos que son clasificados como disidentes
por llevarle este mensaje que es bíblico de la deidad bíblica del Padre y el Hijo, de la no Trinidad. Entonces, es lo que ya se había profetizado aún en el don de profecía. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados, no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos, dice aquí la sierva de Dios. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles. ¿Cuántos fuimos expuestos a esas situaciones difíciles a tal punto que los llevan a abandonar la iglesia a la cual aman? Es como el caso de Martín Lutero, que él nunca deseó abandonar realmente la iglesia católica, pero lo pusieron en situaciones tan difíciles que ahí aparecieron entonces las iglesias protestantes o la iglesia luterana. Es decir, una vez que lo ponen en una situación difícil, lo excomulgan, lo defraternizan, lo borran, y luego dicen, esto se fue de la iglesia y ahora lucha contra nosotros. Hombre, pero si ustedes mismos lo han borrado, ¿qué quieren que hagan? Que ya no se congreguen, que ya no tengan un culto para seguir manteniendo la fe que ellos profesan. Entonces, primero los borran, y luego dicen que ellos se fueron de la iglesia y que están luchando contra la iglesia de Dios. Así es. Lo mismo que dice la iglesia católica. Así que los siervos del Señor, repito, serán colocados en situaciones difíciles a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres. Se hará una montaña de una insignificancia. La obra que los hombres han hecho fielmente será desacreditada y desestimada debido a que sus esfuerzos no son acompañados por una aparente prosperidad. Y voy a permitir que siga leyendo yo, en la parte de aquí, donde menciona aquí que por medio de tergiversaciones, ¿qué se va a hacer? Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar. Y esto lo harán los miembros de la iglesia. Fíjese, no está hablando aquí que sean de la iglesia de afuera, como se señala, y dice de la iglesia. Y aquí está hablando de la iglesia del Señor, la que profesa que es la iglesia remanente. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos. Pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. Dios exhorta a su pueblo a ser una brillante luz en el mundo, una luz que brille en medio de las tinieblas del pecado. Tiene su recompensa vivir la vida del dador de la vida. Interesante. Y note que ya dice que la mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. Así que lo que ahora se usa es, la mano de Dios está al timón de la iglesia. Bueno, está bien, es que eso es algo interpretativo. Pero ¿cuál iglesia? La iglesia que está transigiendo, la iglesia que está en apostasía, la iglesia que está ocultando las verdades. No creo que esa es la iglesia que Dios está guiando. El término iglesia es muy amplio. La sierva de Dios dice, justamente en este mismo libro, Alza tus ojos, dice ella, que desde el principio los fieles han constituido la iglesia de Dios sobre la tierra. Entonces, ella está hablando de los fieles, no del conjunto de los que están realmente en la iglesia. Porque de ser así, entonces Dios mismo está conociendo la apostasía, está conociendo todo lo que está mal. No, Dios está guiando a los fieles, a los que se mantienen con la verdad que se dio al principio. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, según Timoteo 3, 10 al 13, que tú has mantenido la palabra, lo que se le había dado. Entonces, todos aquellos que mantienen lo que se les dio al pueblo adventista, siguen siendo el pueblo remanente. Los fieles. Pasemos ahora al martes.
un hogar de eterna luz. ¿Qué ha preparado Dios? ¿Qué ha preparado Dios? A sus hijos fieles. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, los hijos fieles de Dios esperan una esperanza, esperan una ciudad que Dios ha preparado. La palabra del Señor nunca coarta la actividad de un hombre. Ella hace posible un aumento de la utilidad al guiar la actividad en la dirección correcta. El Señor no deja al hombre sin un blanco que alcanzar. Coloca delante de él la eternidad con todas sus realidades solemnes y le da una comprensión de los temas inmortales e imperecederos. De modo, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, que está dando el mensaje que Dios quiere que se dé al mundo, no te dejes coartar, porque dice aquí la palabra de Dios, dice el libro Alza tus ojos, la página 136, que la palabra del Señor nunca coarta la actividad del hombre que está llevando el mensaje de Dios. Ella, o sea, la palabra de Dios, hace posible un aumento de la utilidad al guiar la actividad en la dirección correcta. Así que si está desanimado porque recibe oposición, no es Dios que te está coartando o limitando. Sigue adelante llevando el mensaje presente, el mensaje actual que debe darse. Porque al final veremos que muchas personas de eso que van a creer van también a tomar parte en este mensaje. Amén. Así que a cada uno su obra, como lo dice en la parte del miércoles. ¿Qué hará el Espíritu Santo con todo creyente que asuma su discipulado? Isaías 59:19. Es importante esto porque hay muchas personas que han comenzado la obra y luego echan atrás. Y deben que cuando quizás estaban dentro de la congregación de la Iglesia Adventista, lo que han sacado, que estamos así en ministerio independiente, hay muchos fieles que están dentro de la Iglesia Adventista también, que cuando se le da una situación lo hacían con mucha fidelidad, pero muchos ahora, al estar independiente en ministerio o iglesia independiente, a veces toman la cosa con ligereza y piensan que ya no hay la misma santidad o la misma responsabilidad para hacer lo que debe hacerse al proclamar el mensaje y al dedicarse para Dios. De modo que toma la cosa livianamente, muy artificial, y no le ponen empeño, coraje y deseo de hacer las cosas cuando se trata de llevar el mensaje. Y hoy día hace falta muchas de esas personas, de hermanos y hermanas que sean serios, que sean cabales, que sean responsables y que quieran hacer lo que se debe hacer en este tiempo, aunque no haya una recompensa visible, aunque no haya un salario de lo que fuera un pastor de la iglesia adventista, aunque no haya quizás algo prometedor visiblemente, pero sabiendo que hay una esperanza que Dios le ha reservado a los que son fieles. Entonces veamos lo que dice Isaías 59:19. ¿Qué hará el Espíritu Santo con todo creyente que asuma su discipulado? Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Amén. De modo que ese Espíritu de Yahweh, ese Espíritu Santo que es tan mal comprendido, tan mal aplicado, que es el Espíritu de Yahweh, Él hará bandera, Él estará al frente para que logremos la victoria. Dios no nos llama para que fracasemos, Dios nos llama para que triunfemos. Y aún en aquello que aparentemente es una derrota, como estaba pensando Habacuc, en Habacuc 2:20, y en todo ese libro, aquello que él lo veía sombrío porque veía que una nación impía estaba castigando al pueblo de Dios o iba a ser el instrumento para el castigo del pueblo de Dios. Dios dice, un momento, Habacuc,
tranquilo, porque yo estoy al mando, yo estoy al control, aunque tú no veas cómo yo uso una nación impía, Dios usa como instrumento a ese tipo de medios. Pero eso no indica que Dios no vaya a castigar a su vez también a ellos. Entonces, los que profesan ser cristianos, pero viven vidas vacías y egoístas, son seres nauseabundos para Cristo. Dice, alza tus ojos, página 177. No seamos cristianos tibios y sin corazón en nuestro trato con otros. Rodeémonos a nosotros mismos con una atmósfera de valor y esperanza. Hablemos palabras amables y animadoras a los que nos rodean. Amén. Apreciemos la verdad de Dios. A menos que tengamos éxito en la obtención de la vida eterna, mejor habría sido que nunca hubiéramos nacido. No rehusemos los privilegios que son nuestros mediante el sacrificio de Cristo. Aunque era igual a Dios, si no vino a este mundo para dar su vida por nosotros. Sobre la cruz del Calvario sufrió una muerte vergonzosa, a fin de hacer expiación por los pecados de quienes lo aceptarían como su Salvador. Y a quienes lo reciben y creen en él, les promete poder para llegar a ser hijos de Dios, porque Jesús nos ama a todos. Él los ama a aquellos que todavía no han visto estas verdades. Los compró con su sangre. Si no los hubiera amado, no habría muerto por ustedes. Su corazón de amor se entristece cuando trabajan contra él porque están frustrando su plan para salvarlos. Así que Dios no puede bendecir a quienes se le oponen. Los que rehúsan aceptar las palabras de consuelo y paz que podían llevar luz y amor a sus almas. A cada hombre le es dada su obra. Así que pongámonos a investigar cuál es la obra que Dios nos está dando a nosotros en particular. Los que están unidos con Dios lo revelarán trabajando con Él. Son socios de Dios y de Cristo. De nadie más. Aquí no hay Trinidad. Son socios de Dios y de Cristo. Son coherederos con Cristo de una herencia inmortal. Alza tus ojos, página 177. Hemos llegado ahora a la parte del jueves. Creyéndole a Dios hoy. ¿Está usted creyéndole a Dios hoy? ¿O está creyendo a líderes? O a aquel o este hermano porque es famoso, porque es destacado, porque es un influencer en las redes sociales? ¿A quién usted está creyendo? ¿Qué exhortación se hace hoy a cada creyente? Veamos en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Interesante. Se nos hace un llamado aquí, una exhortación a que tengamos mucho cuidado que no tengamos un corazón de endurecimiento. Pero sigamos leyendo en el capítulo 6, los versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos muchos motivos para confiar en Dios y para llevar todas nuestras preocupaciones y ansiedades a Cristo Jesús, de modo que podamos familiarizarnos más con Él. Y volvemos a caer en lo mismo. Ese es el mensaje que se le dio a Habacuc en Habacuc 2:20, que debemos callar, guardar silencio, aunque veamos cosas negativas que están pasando en este mundo, y en la misma iglesia Dios nos dice: yo estoy al control. Amén. Dios no está al control con las cosas negativas que vemos.
ni con las apostasías, no. Pero sobre todas las cosas, más allá de lo que estamos viendo, Dios dice, yo estoy en el timón, yo estoy al control. No debiera ser algo difícil recordar que el Señor Jesús desea que le llevemos todos nuestros problemas y perplejidades. Presentémoslos al Señor en oración y luego deje sus perplejidades y carga con Él. ¿Cuánto más felices seríamos si hiciéramos lo que Dios nos indica? Esto es muy importante, porque a veces decimos que confiamos en Dios, pero queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y ese fue el mensaje que se le dio a Habacuc. Calle delante de él toda la tierra. Yo le decía, mira, Habacuc, haz silencio, calla, por favor. Yo estoy al control. No se me están yendo las cosas de control. No. Yo sé lo que está pasando allá abajo. Yo estoy aquí en el santuario controlándolo todo, aunque tú no lo entiendas. Hoy día, la iglesia remanente, la iglesia que lleva ese eslogan, está plagada de apostasías, está plagada de líderes y pastores que están haciendo muchas cosas que a los hermanos los dejan con la boca abierta. Están muy asombrados. Música que realmente no era parte del pueblo adventista en su comienzo ni en su desarrollo, música pentecostalizada y una música que le queda ya hasta pequeño a lo que pasó el día de la herejía, de la apostasía en el tiempo de Aarón y Moisés cuando hicieron el gran becerro de oro, que había música allí de baile, y realmente lo que está pasando hoy día es algo grave. Usted puede ver todos los videos que han sido denunciados a través de las redes sociales, en los conquistadores, en eventos, y ya hasta hablando en lenguas, muchos hermanos, en muchas actividades. Y hay un pastor adventista dominicano que lo conozco personalmente, que ha estado haciendo estas denuncias, muchos videos que le hacen llegar a él y lo está denunciando en su página. Es el pastor William Castillo, a quien conocí en la Universidad Adventista, donde estudiaba allá. Y hoy día él está aquí en Estados Unidos y él, en ese sentido, está haciendo una obra de denuncia y muchos lo están criticando a él. Y no es un disidente, es un pastor de adentro de la Iglesia Adventista, él. Y él presenta los enfoques liberales de muchos otros pastores, incluyendo el pastor dominicano, el pastor Cruz. Y las cosas horrendas que de este club de pastores, de la escuela que él viene, que están haciendo. Entonces Dios tiene sus siervos que están haciendo su obra, aunque no tengan toda la luz, no tengan el mensaje de la deidad bíblica, pero en la luz que ellos tienen, están haciendo lo que ellos pueden hacer. Y oramos por este pastor y por muchos pastores para que tengan la verdad completa y el valor para esta época. Porque sabemos que Dios tiene muchos siervos y de ahí que el mensaje que, aunque veamos cosas así, Dios está al control. Amén. De la iglesia fiel, que es la que Dios reconoce. Llegamos ahora a la parte del viernes. Miremos a Jesucristo, hermanos. Es el título de la parte del viernes. ¿Por qué o para qué debemos mirar a Jesús, el Hijo de Dios? Juan 6, 35 y 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esos versículos explican por qué y para qué debemos mirar solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 1, no tendremos esa sed que hay que volver a tomar, porque Cristo apaga la sed para siempre. Amén. El que tiene sed, venga a mí y beba de esa agua de la vida. Y al mismo tiempo dice que tenemos la vida eterna. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Así que todos los problemas que vemos dentro
de la iglesia adventista y fuera con los ministerios e iglesias independientes, que también hay muchas cosas raras, no bíblicas que están pasando. Miremos a Jesucristo, a Él solamente. Amén. Hay una cita que vamos a leer que está en Alza tus ojos, página 179, y vamos a ver las primeras declaraciones que aparecen allí, que usted también lo tiene en su folleto y lo puede ver. He recibido la instrucción de decir que no debemos mirar a ningún ser humano para obtener poder o experiencia, ni depender de los hombres para conseguir fortaleza y orientación. Cristo dice, miradme a mí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, caminará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Me dirijo a los que pretenden ser hijos de Dios. ¿No es ya tiempo de que conozcamos a la fuente de nuestra fortaleza y poder? ¿No deberíamos, a partir de este momento, producir un registro de nuestras vidas que sea más agradable al Señor? No encuentro palabras apropiadas para describir las escenas que se me presentaron. Vendrán tribulaciones de tal naturaleza que humillarán todos los corazones que se ensalzan. Que nadie sienta que es seguro seguir su propio camino o confiar en el hombre. El Señor llama a hombres de experiencia, hombres que lleven responsabilidades en su nombre y con su fortaleza, hombres que reciban su gracia comprendiendo su responsabilidad de impartirlas a otros. La palabra del Dios viviente debe ser nuestra guía. Cada uno debe comprender que depende de aquel a quien pertenece por creación y por redención. Me alarma ver la debilidad espiritual de quienes han tenido una luz tan grande. Si hubieran caminado en esta luz, serían fuertes en el Señor. Pero no lo han hecho. Y los que toman contacto con la verdad por medio de sus esfuerzos, miran a los seres humanos para recibir sabiduría, en vez de mirar a Jesucristo, la luz verdadera. Hay muchas personas que estuvieron en este mensaje del tema de la verdad bíblica desde hace 20 años atrás, cuando comenzamos a dar este mensaje. Y algunos se habían apartado por dificultades que tuvieron en la vida. Y nos regocija ver que algunos han regresado. Amén. Pero otros que comenzaron a caminar y siguieron por muchos años, lamentablemente, han sido influenciados por algunos grupos y mensajes que no son bíblicos, o sea, que creemos que no son bíblicos, y se han apartado. Oramos por esas personas. Muchos buenos hermanos que eran muy buenos misioneros y que fueron utilizados en su tiempo para llevar este mensaje. Tristemente, hoy no están con nosotros y seguimos orando por esas personas. Pero nos regocijamos de aquellos que al principio fueron parte de este mensaje, que se habían distanciado y han regresado. Amén. Creemos que Dios tiene a cada uno su obra, su labor, con diferentes talentos, capacidades, y todos deberíamos dejarnos utilizar para que, haciendo un equipo de trabajo, podamos llegar a tantas personas que están confusas, que no han comprendido este mensaje y que al mismo tiempo se han dejado influenciar con mensajes que aparentemente pareciera que es la verdad, pero que no es la verdad, y necesitan paciencia para que alguien se les explique y puedan llegar a la luz verdadera. Recuerden que vendrán tiempos de tribulaciones de tal naturaleza que van a humillar a muchos corazones que se están ensalzando, orgullosos.
que se creen que por su intelecto o por cierto poder, llámese dinero, llámese influencia o medios que tengan, creen que eso le da un aval, le da una seguridad de que esa es la chispa del poder divino para convencer a las personas. De paso, a veces nos han dicho a nosotros que ustedes están solos, nadie los sigue, tienen pocas personas. Y eso mismo dice lo que está en su mente. ¿Qué es lo que están buscando muchos grupos, muchos ministerios, muchas iglesias? Están buscando reconocimiento, están buscando gloria humana, pero preferimos estar solos y con el mensaje bíblico que está siendo alabado por las multitudes, tener muchos likes y muchos seguidores, pero con mensajes turbulentos, mezclando verdad con errores. Algunos también no quieren avanzar, porque el tiempo que se nos da es un tiempo de restauración. Vaya a Hechos capítulo 3 y vea que Cristo va a ser mantenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de las cuales hablaron los profetas. Bien, estamos en esa época. Y la misma sierva de Dios dijo que vendrían otras luces. Si eran otras luces, fueron luces que ella no conoció, porque si no ella lo hubiese escrito. Así que hay cosas que íbamos a descubrir en la Biblia, no en un individuo, no, en la Biblia, que los pioneros no conocieron. Ahora, eso no indica que vamos a aceptar cualquier mensaje que aparezca por allí. No, porque venían nuevas luces. No, tiene que ser comprobado con la Biblia. Tiene que ser comprobado con la Biblia. Si pasa la prueba del lente de la Biblia, pues vamos a aceptarlo. Así es. Pero muchos agarran cualquier mensaje y dicen, no, porque vendían nuevas luces. Y que los primeros no lo conocieron, pero vendían nuevas luces. Sí, pero la prueba es la Biblia, no la opinión humana, no la opinión de un líder, un ministerio, no, porque lo vea bonito y que esto. No, la prueba es la Biblia. Entonces, hoy día Dios está buscando a esas personas que quieran mirar solamente a Dios y a su Hijo. Que Dios no pueda utilizar a nosotros, que al ser examinado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, podamos llegar a toda la verdad. Amén. Dios desea utilizarnos como sus instrumentos en este tiempo. Y recordemos que aunque veamos muchas cosas que están pasando en el pueblo adventista, Dios está al control. Dios está al timón. Y finalizamos con ese mensaje que se le dio a Habacuc, lo recordamos, mas Yahweh está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es un mensaje de seguridad que se le dio a Habacuc y es un mensaje que lo necesitamos hoy día los adventistas y todos los cristianos en general, porque pasan tantas cosas en todas las iglesias que lleva mucho hasta el ateísmo, lleva mucho a no creer en nada ni en nadie. Y ese mensaje está presente para hoy día. Aunque veamos esas cosas, aunque veamos cierto triunfo y éxito aparente con personas que no están siguiendo toda la verdad o que no son fieles a Dios, Dios nos dice que callemos. Dios está al control desde el santuario celestial y Él lleva a un pueblo siguiendo al Cordero por donde quiera que vaya. Que Dios nos ayude a ser parte de eso que escucha la voz del buen pastor. Oremos. Querido Padre Celestial, le damos las gracias por su palabra y porque usted nos advierte y nos dice que llegarían muchas persecuciones para aquellos que están creyendo en usted y en su Hijo. Le damos las gracias porque usted nos ha llamado de las tinieblas a esta luz admirable. Amén. Y le pedimos que nos ayude a tener la paciencia de su Hijo Cristo, la fe y la paciencia de su Hijo, que es una de las características de la iglesia fiel de los últimos días. Que podamos callar y estar esperanzado en que usted está al control desde su santuario allá en el cielo. Amén. Gracias porque usted nos ama y porque tengamos debilidades y porque hayamos caído, usted desea restaurarnos a todos individualmente para que seamos parte de ese último pueblo
que dará la bienvenida a su Hijo al volver a la tierra. Amén. Gracias por escucharnos y Gracias, respondernos en el nombre de su divino Hijo. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.